Bienvenidos a la clase 3 de Introducción a la Filosofía. En esta clase veremos a Gorgias y el poder de la palabra en la formación de estados emocionales. Antes de eso, quería hablarles un poco del video que les había dejado, que vean los primeros 4 minutos para que se interioricen en la historia si no la conocen. Seguramente muchos la conocerán. Hay una película que se llama Troya que estaba, ¿cómo se llama? Brad Pitt y Eric Bana, el que hizo de Hulk en la primera película hace un tiempo, bastante mala la película. Sobre el personaje de Helena de Troya, Helena de Troya se terminó llamando después de todo lo que sucedió. Era un personaje de la mitología griega que fue o secuestrada o seducida, depende de la versión o la interpretación, por el príncipe troyano Paris. O sea, fue Paris hacia el reino donde estaba Menelao, que era el hermano de Agamenón, que ella estaba casada con él, con Menelao, y ya sea por seducción o por rapto, se la llevó a Troya. Después fueron los griegos a tratar de recuperarla, se negaron, y bueno, y ahí inició un conflicto donde todos los estados griegos marcharon hacia Troya, donde se dio una guerra bastante violenta. Si quieren interiorizarse más y después de la clase o quieren ver, hay una serie en Netflix ahora que es sobre Troya, tiene una temporada que ahí van a poder ver. Además, la película de Troya es como que dejó de lado el tema de la mitología en cuanto a los dioses y todo eso. Digamos que fue una versión laica, fueron solo los hechos de los humanos que estaban ahí. Sin embargo, creo que esa serie tiene el ingrediente de la mitología en la serie. Bueno, una breve reseña biográfica de Gorgias. Nació en Sicilia, en Leontinos, en el año 480 a.C. Fue un admirado maestro de la retórica, o sea, del arte de la palabra, de la discusión, del rebatir argumentos. Era considerado un sofista o un filósofo sofista. Con mi cara ya se darán cuenta mi opinión. Para mí era un sofista. Pero bueno, eso depende de quién lo interprete. Por ejemplo, para Filóstrato se le debe atribuir la paternidad del arte oratorio de los sofistas. O sea, sería como el padre de los sofistas. Bueno, en el Gorgias de Platón, en el diálogo, un recurso que utilizaba Platón era este sofista, o sea, Gorgias, aparecía sosteniendo tesis muy débiles, lo hacía argumentar sobre temas con poca fortaleza argumental y que era muy fácil de rebatir y que terminaba siendo ridiculizado por Sócrates. Bueno, adivinen qué método utilizó Sócrates, hablando de la clase anterior. Claro, exacto, con la mayéutica, exacto, con las repreguntas hasta llevarlo a la contradicción. Bueno, les quería hablar algo de los sofistas para que tengan un contexto más grande sobre quién era Gorgias. Eran lo que se podía considerar hoy maestros particulares. O sea, no habían escuelas en esa época, o sea, institucionalizadas muchas para todas las personas. Bueno, está la excepción de la Academia de Platón. Disculpen por el error ahí en excepción. Bueno, los sofistas en general eran muy hábiles con las palabras, se podrían decir que eran cultos y daban clases, pero solamente a la aristocracia griega, o sea, a gente que tenía ya sea poder y dinero. Bueno, Protágoras y Gorgias, dos sofistas, pueden ser considerados como los padres del relativismo y el escepticismo relativa, o sea, Protágoras del relativismo y Gorgias del escepticismo. O sea, estas son sentencias de Gorgias, las que puse entre paréntesis. Nada existe, si existiese no se podría conocer, y si se pudiese conocer no se podría comunicar.
un dato aparte, o sea, todas estas sentencias es una clara contraposición con Parménides, que su frase conocida es el ser es. Bueno, esto que viene a continuación no será nada raro para ustedes si recuerdan las clases anteriores, que sus detractores más acérrimos eran Sócrates y Platón. Debido a las diferencias de los objetivos de la utilización del discurso o la palabra, del logos. Bueno, hablando del logos, para leer la bibliografía, estos conceptos los tienen que conocer. La palabra logos, en el diccionario de griego antiguo, cuando yo estudié en la universidad, tenía 2 páginas de distintas definiciones. Pero en estos contextos se puede tomar como discurso o palabra. Y la doxa es la opinión. Fue, otra vez, como no nombré anteriormente a Parménides, con el ser es, que Gorgias decía todas las sentencias diciendo lo contrario a él. La doxa es la opinión, como la opinión de la gente o una opinión. Fue un concepto utilizado por Parménides que distinguía la vía de la verdad, del ser que es, y la verdad, y la vía de la opinión, de la doxa, de lo que opina cualquier persona. En la antigüedad, o sea, esos conceptos de sujeto y todo eso no estaba el objeto y uno podía acceder hacia la verdad. Se llama la adecuatio hacia el objeto. Bueno, empecemos directamente con el encomio de Helena, por Gorgias. No lo vamos a ver en profundidad en la clase porque son 4 páginas y creo que es más importante que lo lean ustedes mismos solos y después en grupo para poder debatir. Después, al final de la clase, les digo cuál va a ser la actividad. Les voy a dar algunas precisiones para que se acerquen al texto con estos conocimientos. Muchos consideran que esta defensa que hace Gorgias es, como ellos eran maestros o profesores de la aristocracia, una manera de tener estatus era su habilidad con la retórica, capaz de convencer de cualquier cosa. Por ejemplo, había muchos sofistas que iban a un lado, decían A, y eran tan buenos con la palabra que después iban a otro lado y decían lo contrario, y convencían a los demás de lo contrario, de no A, digamos. Para dar un ejemplo burdo, no sé, estaba soleado y no había nubes, y decía, en un lugar iba y decía, sí, no hay nubes, y convencía a los demás de que no había nubes, pero después iba a otro y convencía de que estaba nublado por más que estaba completamente despejado. Es un ejemplo exagerado, pero es para que se entienda las habilidades de retórica que tenían estas personas. Bueno, como decía, que esta defensa se puede mostrar como una manera de él para elevar su estatus de un maestro de la retórica, que si puede demostrar hasta que un personaje tan defenestrado como Helena, que para muchas personas era la culpable de que haya ocurrido esta guerra, que si él la puede redimir a este personaje, quiere decir que su habilidad de retórica es tremenda. Es para tener en cuenta sus objetivos. Bueno, realiza varias argumentaciones en defensa de Helena, lo van a ver en el texto, y dando distintas alternativas por las cuales no se debería culparla. Si fue, como no van a ver, si fue por esto, no se la puede culpar por tal cosa. Pero si fue por otra cosa, tampoco se la debe culpar por lo otro. Bueno, en cuanto al poder de la palabra, o sea, del discurso, del logos, en cuanto a los estados emocionales, que es de lo que se trata la clase, en cuanto a su defensa de que fue persuadida y engañada para irse del lado de Menelao por Paris, Gorgias dice, el discurso es un gran señor que con un cuerpo pequeñísimo y sumamente invisible realiza obras divinísimas.
pues puede hacer cesar el temor, quitar la pena, producir alegría o aumentar el coraje. Se puede decir que es una frase que suena bien linda, pero como dije de su habilidad de decir A o no A, digamos que no está muy preocupado por lo que es la verdad. Es como que el discurso, si vos convencés, eso es lo que, en mi opinión, ustedes pueden opinar lo que quieran, por supuesto, pero en mi opinión eso es lo que me parece inmoral de los sofistas, que no le importa lo que es la verdad, sino convencer. Por eso no les importa defender a tal persona en un lugar y después de tirarla por el piso. Mientras ellos, la discusión, mediante su retórica, convenza, o sea que él tiene la verdad, entre comillas, es lo más importante para ellos. Y tiene una gran diferencia con lo visto en la clase anterior con Sócrates. ¿Y cuáles eran los objetivos de la mayéutica? Bueno, vamos terminando. Les voy a hablar un poco de lo que es la actividad grupal, que después va a estar en la plataforma. En los mismos grupos que ya están conformados, deberán debatir entre ustedes, después de leer el encomio Helena, cuál es el mejor argumento. No quiere decir que es el argumento que ustedes harían, sino cuál es el mejor argumento para defender a Helena de Troya que Gorgias da en su elogio, y cuál les pareció el peor, el argumento más fuerte y el más débil. Y justifiquen su respuesta en el foro armado para esta clase. Podrán ver los aportes de los demás grupos y después en la próxima clase, al inicio, vamos a charlar un poquito sobre ello. Y les quería dejar una pregunta que me surgió para hacerles, para que la piensen individualmente. ¿En qué se diferencia la forma de usar la palabra, el discurso, entre Sócrates y Gorgias? Bueno, creo que algo de eso ya les hablé en esta clase. Bueno, espero los aportes de todos los grupos y nos vemos la próxima clase.